Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar el tema del manejo inicial de trauma acorde a los lineamientos del ATLS. Lo más importante es recordar que se sigue el ABC y sobre esto se aborda de forma inicial cualquier tipo de trauma, ¿no? Entonces la A consiste en la vía aérea, la B es la ventilación o del inglés breathing, la C es la circulación, D es revisar si existe algún déficit neurológico y finalmente la E y la F, en donde la E significa que hay que exponer completamente al paciente para su revisión, quitarle toda la ropa y revisarlo de pies a cabeza, y la F es una constante revaloración para no dejar pasar cualquier complicación o cualquier lesión que se haya o que haya pasado inadvertida. Acorde a la vía aérea, ¿sí? Aquí, como regla general, decimos, pues si el paciente puede hablar, entonces tiene una vía aérea permeable. Pero bueno, aquí lo más importante es verificar que no esté obstruida, ¿sí? Y entonces, ¿qué cosas pueden estar obstruyendo? Pues la misma lengua puede estar obstruyendo, y entonces para evitar esto podemos ponerle una cánula de Guedel que evita que la lengua se desplace hacia la región posterior de la faringe y con ello que se esté obstruyendo algún cuerpo extraño o algún objeto extraño, que haya regurgitación del contenido gástrico, y para esto pues se resuelve colocando una sonda nasogástrica, o bien que haya fracturas faciales o mandibulares. Una vez que corroboramos que la vía aérea esté permeable, entonces pasamos a la letra B. La letra B, como su nombre lo indica, viene de breathing, ventilación. Y aquí es muy importante seguir pues las reglas, ¿no? Que es B, o sea, B o S, que significa ver, oír y sentir. Tenemos que usar nuestros sentidos para efectivamente valorar de forma integral y no que ninguna lesión pase inadvertida. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver la coloración que tenga el paciente, vamos a ver los movimientos del tórax, que se esté elevando de forma simétrica el tórax, y obviamente pues vamos a observar la saturación de oxígeno. ¿Qué vamos a oír? Pues vamos a oír qué ruidos respiratorios tiene el paciente y si son audibles sin estetoscopio, y también pues tenemos que auscultar si hay respiratorios, si hay anormalidad en los ruidos respiratorios o bien si hay ausencia en los ruidos respiratorios. ¿Y qué vamos a sentir? Pues vamos a sentir la elevación del tórax, los frémitos, si existe la presencia o no de un enfisema subcutáneo, y sobre todo pues tenemos que sentir que el tórax expande adecuadamente. Ahora, para ventilar al paciente pues vamos a entrar en algo que se conoce como manejo de la vía aérea avanzado, ¿no? ¿Y este manejo qué comprende? Bueno, pues lo primero es rectificar la vía aérea. Y rectificar la vía aérea significa que lo primero es que vamos a elevar el mentón, y en algunos casos se luxa la mandíbula, que es a través del ángulo mandibular, pues elevarlo, ¿sí? Para poder colocar la mascarilla facial. Posterior a ello vamos a colocar la mascarilla para poder ventilar al paciente con los dispositivos de bolsa reservorio mascarilla, mejor conocido como AMBU. Entonces el ritmo al que se debe de ventilar al paciente es contar, ¿no? Contar 1, 2, 3 y mentalmente decir respira. Y en el momento que decimos respira, presionamos la bolsa para insuflar el aire. Se recomienda llevar este ritmo para que no caigamos o tengamos la ansiedad de estar ventilando y llevar al paciente a una taquipnea y con ello a una alcalosis respiratoria secundaria.
Y después de eso, si lo amerita el paciente, pues la intubación orotraqueal. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones para una intubación orotraqueal? Pues son estas que tenemos aquí. Si el paciente presenta apnea, si el paciente llega con un Glasgow igual o menor a 8, si presenciamos un paro cardíaco, si el paciente está con datos de choque con compromiso hemodinámico con una TA sistólica menor o igual a 80, si se presenta una hipoxemia severa, esto es decir, una saturación que vaya descendiendo, una saturación de oxígeno que vaya descendiendo, o que ya encontremos compromiso neurológico, o bien que la ventilación sea insuficiente. Ahora bien, si no observamos ventilación, pues no podemos pasar a la letra C, entonces seguimos en la letra B. Y para esto, entonces, hay que hablar de aquellas condiciones que nos pueden provocar que nuestro paciente no esté ventilando. Y lo resumimos con estas letras, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas condiciones por las que el paciente puede no estar ventilando? Decimos que es más TTT. Una mnemotecnia para recordarlo, en donde M es un hemotórax masivo, A es una vía aérea obstruida, ¿sí? S de neumotórax simple, T de neumotórax a tensión, la otra T de tórax inestable y la otra T de tamponade. Y aquí tenemos la forma en la que se puede resolver. Si es un hemotórax masivo, pues la colocación de una sonda endopleural. Si la vía aérea está obstruida y no podemos, vamos a suponer que es un cuerpo extraño o que está edematizada la vía aérea, entonces se realiza un procedimiento de urgencia que se denomina cricotiroidotomía. En el caso de los neumotórax, pues es colocación de sonda endopleural. Si es a tensión, lo primero que hay que hacer es una descompresión y posterior la sonda endopleural. Y si es un tórax inestable, pues hay que ver si también coexiste con un hemotórax, con un neumotórax, hay que proveer oxígeno, y si existe con alguno de los otros dos, neumo o hemotórax, pues colocar la sonda endopleural. Y si es un tamponade, pues realizar la pericardiocentesis. Y finalmente, la C, que corresponde a circulación, pues aquí lo que tenemos que hacer, lo principal, pues es prevenir, ¿no? Prevenir y tratar. Es decir, prevenir que siga el sangrado y tratar el sangrado que ya existe. Para esto recordemos que tenemos datos de choque, que los tenemos que observar los grados de choque, ¿sí? Que los dividimos acorde al volumen perdido de grados 1, 2, 3 y 4, en donde el grado 4 pues es más de 2000 mililitros perdidos. Ahora los datos clínicos de choque pues es que el paciente esté con palidez, que tenga hipotensión, taquicardia, que los pulsos estén débiles y que la temperatura corporal disminuya. Y obviamente con esto, si observamos esto, hay que tratarlo inmediatamente para evitar la triada mortal, ¿sí? Que la triada mortal, ¿en qué consiste? Pues en estos tres, que es acidosis metabólica, hipotermia y coagulopatía. ¿Y cómo se trata todo esto? Pues todo esto lo tratamos con una reanimación agresiva a base de cristaloides y hemoderivados. Entonces, inicialmente lo que hay que hacer con el paciente pues es administrar 2000 mililitros en bolo de cristaloide, ya sea de Hartmann o de solución salina. Obviamente, pues parar el sangrado si es que existe, ¿no? Y continuar en una relación 3:1, es decir, por cada 3 unidades de volumen de cristaloide que se apliquen al paciente, administrar una unidad de concentrado eritrocitario. Y bueno, eso es lo más importante que vamos a ver del manejo inicial de trauma. Gracias.